Gracias por continuar con nosotros en esta primera edición de Noticias de Telemundo 51. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y es ¿qué pasa si nos arresta un policía? Y para conocer nuestros derechos, le damos los buenos días a Carolina González, quien es portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles. Carolina, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que la gran pregunta que quiero hacerte en un principio es ¿cuáles son aquellas recomendaciones básicas que debería tomar en cuenta el ciudadano en el momento en el que es arrestado e intervenido por un policía? Bueno, primero que nada, esta es una información que se encuentra disponible públicamente. Cualquier persona puede acceder a ella, distintas organizaciones que la promueven. Básicamente hay recomendaciones muy simples. Lo primero es el hecho de guardar silencio, solamente dar su nombre y su domicilio y esperar a un abogado. Por cargos criminales nosotros tenemos derecho a representación gratuita, no en casos migratorios, pero sí en casos criminales. Lo otro es que una vez pasado, ya que se haya registrado el tema del arresto, la persona tiene derecho a una llamada local que puede ser a un familiar, a un amigo, a alguien que vaya a pagar la fianza o al abogado. En el caso de que sea el abogado, esa conversación no debe ser escuchada por la policía. ¿Puede una persona indocumentada terminar en un proceso de deportación una vez es arrestada por un policía? Lamentablemente sí, existe una cosa que se llaman las detenciones de inmigración o los ICE holds en inglés, que son básicamente solicitudes que hace inmigración a la policía local y les dice manténganme a esa persona allí por un periodo hasta de 48 horas. Hay muchos condados, por ejemplo Miami-Dade y Broward, ya no están honrando estas detenciones de ICE, lo cual es algo muy positivo. Sin embargo, aún existe el riesgo de que una persona pueda ser esperada por inmigración afuera cuando está siendo liberada, etcétera. O sea, sí hay un riesgo importante cuando una persona es detenida de que termine un proceso de deportación. Gracias, Carolina. Vamos a continuar más adelante conversando con usted precisamente sobre las personas indocumentadas y los riesgos que conlleva ser arrestado en algún momento en el sur de la Florida. Seguimos ahora con más de esta primera edición de Noticias de Telemundo 51. En esta primera edición de Noticias de Telemundo 51 seguimos conversando sobre qué hacer si usted es arrestado y llevado a una estación de la policía. Con nosotros nuevamente Carolina González. Buen día. Buenos días, gracias. Carolina es la portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles. Y Carolina, yo quería preguntarte, en el caso de las detenciones de inmigración, ¿qué condados del sur de la Florida han decidido no honrar esas detenciones? Bueno, en el caso de las detenciones de inmigración, los condados de Miami-Dade y Broward, acá en el sur de la Florida, han decidido no honrar las detenciones de ICE. Esto es muy positivo, sin embargo no quiere decir, no es una garantía de que una persona indocumentada no termine en un proceso de deportación después de un arresto. Muchas veces inmigración puede ir hasta la estación de policía mientras la persona todavía está siendo arrestada por lo que sea que sucedió antes, entonces realmente todavía hay un riesgo. Sin embargo, es un gran avance en materia de derechos civiles que estas comunidades no estén ahora honrando las detenciones. Normalmente, ¿cuál es el periodo que puede transcurrir en el que inmigración pida a la policía que mantengan a esa persona allí? Bueno, lo que pasa es que cuando la persona es arrestada, sus huellas digitales pasan a la base de datos de inmigración. Si inmigración considera que debe investigar este caso más para ver cuál es el estatus migratorio de una persona, le puede solicitar a la policía local que adicional al tiempo del arresto de la persona, esta sea detenida por un periodo de 48 horas. Esto no es una obligación de la policía local, es algo opcional. Y muchos de los condados están decidiendo no hacerlo precisamente porque puede traer problemas legales a ellos. Entonces, si una persona siente que ha sido mantenida por más tiempo o por mayor de 48 horas, puede contactarnos a nosotros a www.aclufl.org para asistirlos. Gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Ahora seguimos con más de esta primera edición de Noticias de Telemundo 51.